Vamos a comenzar, jóvenes. Entonces, hemos estado hablando de desastres, hemos estado hablando de desastres naturales, desastres antrópicos, hemos estado viendo lo que significa la vulnerabilidad, es decir, qué tan probable sea el daño que va a recibir una persona después de un fenómeno natural. Hemos estado hablando casi de todas estas cuestiones, hemos tratado de hablar precisamente de eso. En la clase, en las tareas que yo les pedí, yo les pregunté cuál es digamos, qué tan preparadas están sus comunidades para un desastre natural o un desastre en general. La mayor parte de ustedes me respondió un tema como de no estamos preparados porque X. Entre algunas de las cosas que alguna persona me respondió fue, por ejemplo, que nadie está preparado para desastres. Esto no es cierto, jóvenes. Todos los desastres naturales que ocurren o desastres antrópicos que ocurren frecuentemente, sobre todo si ocurren frecuentemente, la comunidad está preparada para ella. No muchas veces la población civil a veces no está preparada, pero los sistemas de emergencia, los sistemas cercanos, el gobierno, está preparado para ellos. Es una de las funciones que tiene, siempre las ha tenido. Y una de las cosas que habría que mencionar es que una de las funciones precisamente de estos sistemas de prevención de desastres es la información, es informar a la gente y eso es precisamente lo que estoy haciendo yo con estas clases. En las clases que vienen vamos a hablar de los fenómenos naturales, desastres naturales antrópicos que más ocurren en sus comunidades, en nuestras comunidades que todos vivimos más o menos en el mismo municipio, cuáles son las más comunes y vamos a hablar de ellas, pero el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se previenen los desastres desde el punto de vista de gobiernos y población, ¿correcto? Primero hay que entender que en México, por ejemplo, hay una cantidad grande de riesgos de desastres. Específicamente, nosotros estamos en zonas sísmicas. Como hemos visto en las clases pasadas, el riesgo ante desastres es variable y dependiendo de la región y el tipo de características naturales y sociales. En México se encuentra en una zona con alta actividad geológica, por lo que 2/3 del país se encuentran en riesgo sísmico, principalmente por el movimiento de las placas tectónicas de Cocos y la norteamericana. ¿Sí? Aquí lo que les puse fue uno el mapa de las zonas sísmicas en México. Esta es una de las cosas que seguramente ustedes habrán visto más de alguna vez, yo me imagino, porque esta es una de las informaciones más importantes que se les dan precisamente en el sentido de cuál es el riesgo de desastre por cuestión sísmica. En el caso específico, pues aquí se los pongo un poquito más cerca. Las zonas verdes, que son la zona A, son donde hay sismos, pero de muy baja intensidad, casi no se sienten. La zona B y C, que es la amarilla fuerte y la amarilla clara, o la crema y amarilla, son las zonas donde los sismos se dan, pero no son significativamente fuertes. Pueden serlo, esa es una de las cosas importantes. Sí pueden llegar a ser más o menos de cierta importancia, pero normalmente el sismo no se siente tan fuerte. En la zona C sí se siente un poco más intenso, pero las zonas sísmicas importantes son la zona D, es donde se sienten los sismos con más intensidad, con más fuerza. El caso específico de toda la costa del Bajío y la Ciudad de México es donde se considera, además de la zona de California, la zona baja de las partes de California. Esas son las zonas donde más sismos hay. Nosotros estamos específicamente en este punto, estamos más o menos por aquí, ¿sí? Entonces,
nosotros estamos justamente, nuestro municipio está justamente en la zona de intensidad ya menor. Por eso es que casi nunca se sienten los sismos. Por ejemplo, jóvenes, ayer 8 de febrero en la madrugada, o no recuerdo si fue el 9 de febrero en la madrugada, hubo un sismo. No se sintió tan fuerte en esta zona, pero sí hubo un temblor. En la Ciudad de México es donde se sintió más fuerte, pero y en las costas, pero no fue significativo. El caso, por ejemplo, jóvenes, que ustedes podrán decir, bueno, pero si son así los sismos no se sienten. El único problema, jóvenes, va a ser el momento en el que nosotros nos confiemos de que no se sienten los temblores aquí y el día que sí pase. El día que sí haya un sismo de mucha intensidad y nosotros pensando que aquí nunca se van a sentir fuerte, ese es el tipo de confianza que genera precisamente la vulnerabilidad. Es el pensar, no, aquí no nos va a pasar, es lo que genera el hecho de que nosotros seamos más vulnerables. Ajá. Una de las cosas que hay que mencionar con esto, por ejemplo, es que jóvenes nosotros vivimos en zonas sísmicas, para bien o para mal. Y aun cuando ustedes nunca hayan sentido fuerte los sismos, es importante que su familia, ustedes, su comunidad, esté pendiente de el día que no, el día que sí se sienta fuerte, el día que sí sean unos sismos fuertes, ¿correcto? Entonces, aquí es una de las razones por las que una de las principales actividades de prevención en México son la información sobre los sismos y los simulacros. ¿Sale? En México también hay una cantidad enorme de volcanes, de los cuales 14 se consideran semiactivos, lo que forma parte del riesgo de las zonas aledañas. Los 12 aquí presentados son los que han tenido más actividad en los últimos años. ¿Sí? Todos estos, aquí estoy poniendo los principales volcanes, los más activos en México. El 1 y el 6, estamos hablando de Bárcena y el Everman, sí, son volcanes que no están en islas mexicanas, pero que no representan realmente un gran riesgo para la población. Sin embargo, el volcán de Colima, el Paricutín, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl y el Citaltepetl son de los que más salen en las noticias. A lo mejor a ustedes no les ha tocado verlos, pero son volcanes que constantemente están monitoreados porque exhalan casi todos los días. Por ejemplo, Popocatépetl, que es obviamente el más ubicado porque finalmente están en la capital. El Popo casi siempre está exhalando ceniza y humo. Es muy frecuente que ustedes vayan a ver en las noticias que lanzó una llamarada, que me lanzó una humareda, ujú, lo cual la mayor parte de las veces pasa sin consecuencia. En ocasiones hemos visto, también sobre todo con el Popocatépetl, que a veces lanza material, a veces em, lanza magma o lanza lava a una pequeña cantidad, obviamente no explota tan fuerte, pero sigue siendo el mismo tema, igual que con el volcán de Colima, que es uno de los que también ha sido más activo, él sigue siendo exactamente el mismo tema. El tema no es el hecho de que normalmente no lance, el riesgo principal va a ser el día que lance con fuerza. Por eso es que siempre está monitoreado, siempre está checándose, siempre está todos los días viendo el Sismológico Nacional, cuál es su actividad, siempre está monitoreado con cámaras, etcétera, para que en caso de que haya una explosión más fuerte, sea la gente ubicada y se les diga exactamente qué se tiene que hacer, aunque la gente que vive cerca, en teoría, ya tiene la información. Una de las cosas que a ustedes no les tocó, pero hace unos cuantos años el volcán de Colima, por ejemplo, explotó. No explotó con material incandescente, no aventó lava,
pero aventó una gran cantidad de ceniza, muchísima ceniza, lo cual hizo que toda la población cercana se llenara de un material que es muy peligroso para la salud. Si lo respiran, la gente se enferma, se le llenan los pulmones, se puede llegar incluso a enfermar de gravedad, ¿correcto? Como ejemplos de los volcanes que les acabo de mencionar, uno de los más activos es el Bárcena, este que ustedes están viendo en la parte izquierda, no, espero que sí lo estén viendo. Este es el Bárcena. Obviamente aquí no hay población, así que realmente no hay un riesgo. Si explota, pues que explote, ¿no? Pero en el caso concreto, por ejemplo, este es el pico de Orizaba. Estamos hablando de Veracruz. El Citaltepet es uno de los puntos más altos del país. Se pueden ver incluso que es tan alto que empieza a tener nieve, ¿sí? Estamos en Orizaba, pues, cerca de la capital de Veracruz. Otros ejemplos, y estos ya para que ustedes vean lo que es un volcán semiactivo, es precisamente el volcán de fuego de Colima. Esta es una exhalación de humo y ceniza. Esto puede llegar a volar muy muy lejos y puede llegar a llegarle a poblaciones muy lejanas, ¿sí? Y en ocasiones esto puede generarles enfermedades cercanas. A veces ha aventado material incandescente, nunca ha sido realmente de gravedad, pero estamos hablando de lo que es un volcán semiactivo y todas las poblaciones cercanas tienen que estar pendientes precisamente de que si en algún momento el volcán explota, pues hay que estar pendientes de qué hacer y cómo evacuar. Un ejemplo más es el Popocatépetl, es este. Esto es lo que les digo, en algunas ocasiones ha aventado material. Y ustedes dirán, bueno, pues esto no es riesgoso, en realidad no, porque es una explosión muy pequeña, son exhalaciones muy pequeñas. El verdadero problema es si en algún momento hay un cambio en la estructura del volcán y se abren los canales precisamente para una explosión más fuerte. ¿Qué se tiene que hacer en una explosión más fuerte? Bueno, pues hay varios planes de evacuación. El único problema y la única cosa real es qué tan enterada está la gente. Ese es el verdadero problema y esa es la cuestión que hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de vulnerabilidad y desastres naturales o desastres antrópicos. Otra cosa que generalmente genera desastres en México es que estamos justamente en la zona intertropical. ¿Qué significa zona intertropical? Es justo en donde termina el trópico de Cáncer precisamente estamos entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Estamos en un punto donde los climas cambian drásticamente. Por lo tanto, México se encuentra en la trayectoria de huracanes que se encuentran entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. ¿Sí? Entonces, aquí en México constantemente tenemos casos de huracanes. ¿Sí? Siempre los huracanes empiezan casi siempre en el Pacífico, dado que es el océano más grande, y chocan en la costa, y al chocar en la costa nosotros tenemos lluvias intensas, muy muy intensas, y para las personas que viven en la costa, pues muchas veces huracanes que pueden llegar a destruir las comunidades, ¿sí? Para las personas que tienen, por ejemplo, el caso más común, que es una de las cosas comunes que pasan, el caso de los hoteles, de las costas con turistas, se ha llegado a tener necesidad incluso de evacuar a los turistas, llevarlos a lugares, a refugios, precisamente por lo riesgoso que pueden llegar a ser las lluvias intensas y los vientos de los huracanes. ¿Sí? Precisamente por esta razón nosotros tenemos casi siempre lluvias muy intensas cada determinado número de determinadas temporadas del año, sobre todo cuando empiezan los cambios de clima y los climas cálidos. Entonces, se les van a escuchar sobre todo la cuestión de los huracanes eh, para cuando empecemos primavera, para cuando empecemos el verano. Ujú. Los huracanes provocan marejadas y fuertes vientos con lluvias en las zonas costeras del país.
Estas lluvias intensas normalmente llegan al interior del país generando inundaciones y deslaves. En Michoacán, nuestro principal riesgo, nuestro principal daño, pues casi siempre son las inundaciones. ¿Sí? Por su parte, en promedio ocurren 25 huracanes al año en las cercanías del país, pero solo entre 4 y 6 entran al país generando daños. Esto es lo que les refiero. Por ejemplo, esta es una imagen de una costera durante un huracán. Ujú. Si ustedes pueden intuir con la pura imagen, pues pueden ver el viento tan fuerte que está casi arrancando las hojas de las palmeras, está levantando el agua de las costas, etcétera. Este es uno de los casos más comunes en México, sobre todo en las costas. ¿Correcto? Otra cosa que provoca constantemente en México, otro riesgo de desastre en México, casi siempre son las sequías. ¿Sí? Las sequías se dan principalmente en las zonas del norte del país y del Bajío. En el Bajío se están dando las sequías principalmente por la gran cantidad de árboles de deforestación que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? En otras palabras, jóvenes, en México una de las principales causas de sequía es precisamente que no hay conservación del agua en el suelo. Como pueden ver aquí, esto fue en el 2019. La mayor parte de la sequía más extrema fue precisamente en la zona donde no debería haber sequía, que es precisamente el sureste del país. ¿A qué se debió esto? Principalmente a que las zonas, bueno, esta zona es una zona muy cálida, y precisamente a la deforestación. Uno de los grandes problemas que ha tenido Tabasco, Chiapas y Veracruz es que esa zona estaba muy acostumbrada a tener tantos árboles que se conservaba la humedad, se conservaba el agua, pero con el proceso de deforestación que hemos tenido en los últimos 10 años, ya ha sido más difícil para el suelo sostener el agua. Lo que provoca es que como hace tanto calor, el agua se evapora de inmediato, generando precisamente estas sequías. Donde normalmente las sequías eran más extremas o más severas era precisamente el norte del país. ¿Sí? Dado que esta zona es desértica, normalmente aquí es donde se les acababa el agua más rápido. ¿Sí? Precisamente el cambio de suelos ha sido lo que ha provocado estas sequías tan extremas. La sequía afecta principalmente a los sectores productivos como la agricultura y la ganadería. Afecta también a las poblaciones por el exceso de calor y el polvo que se produce, sin contar el hecho de que no tienen agua. ¿Sí? Precisamente pero una de las cosas que precisamente genera más problemas, por ejemplo, en las zonas con sequía, pues es precisamente esto que ustedes están viendo. Esto a lo mejor es un poco fuerte para algunos de ustedes, yo espero que no sea tanto, pero estamos hablando de que si el ganado se muere, mucha de la gente pues simplemente ya no lo mueve. Y lo que genera precisamente es que como está tan seco, se seca todo, el polvo, y si el polvo se mezcla con el material en descomposición, el material en descomposición vuela con el viento y ese llega a la población. Es lo mismo que les han dicho, por ejemplo, con los perros que tienen la azotea, jóvenes, sobre todo en las zonas, en las temporadas de calor. La razón por la que hacen tantas enfermedades del estómago cuando hace mucho calor con los perros de la azotea es que las heces del perro se secan, porque normalmente la gente no sube a la azotea a limpiarlo, se secan, se vuelven polvo y con el viento se las lleva y eso llega a los deliciosos antojitos que comen en la plaza. ¿Sí? La falta de lluvia también propicia que se den incendios, que aunque se pueden dar de manera natural, casi siempre son provocados por la negligencia humana. Todo esto estamos hablando de los incendios al año, los lugares donde más se dan. Muchos de los incendios se pueden detener de inmediato, muchos de los incendios crecen, ¿sí? Mm, aquí en México no ha habido un
incendio que salga en las noticias, pero el año pasado, a finales del año pasado, ustedes recordarán y si vieron las noticias, en California, que tenemos aquí pegadito, hubo un incendio que duró varias semanas que no se podía controlar, ¿sale? Ustedes están en riesgo de incendio, no realmente, salvo el incendio en casa, en casa habitación. Uno de los lugares donde más frecuentemente en las ciudades hay incendios son en las cocinas. Esto puede ser en cocinas particulares o cocinas de restaurantes. ¿Sí? Los incendios se pueden dar por el calor mismo, aunque casi siempre es por descuido humano. Los incendios forestales son extremadamente difíciles de controlar. Bueno, debería decir eso. Difíciles y peligrosos de controlar. Ujú. Otro tipo de desastres que se liga a las actividades humanas son las de la actividad industrial, desde el mal manejo de desperdicio industrial hasta la explotación de materiales. Aquí en México, los lugares donde ha habido más impacto ambiental y riesgo para la población está justamente en el centro del país. Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí y Puebla son de los lugares donde más daños hay. ¿Sí? Y al norte del país, donde está la zona industrial. Los desastres químicos pueden ser lentos, como la contaminación del agua por desperdicio industrial, o muy notables, como la explosión de fábricas y refinadoras. Eso también pasó en México, aunque mucha gente no lo menciona demasiado, porque bueno, en cierta forma es relativamente común. Sin embargo, pues esto es lo que está pasando. Aquí en Morelia, ustedes recordarán, hace 2 años, si no mal recuerdo, hubo una fábrica de plásticos que se quemó y lo que provocó fue, incluso donde ustedes viven, acá en Capula o en los fraccionamientos, un polvo, un humo negro, muy muy negro, muy cerca del suelo, que empezó a invadir toda la zona. Se recomendaba a la gente que no saliera de la casa, precisamente porque era demasiado tóxico ese humo, ¿sí? Es un ejemplo de un desastre antrópico que ustedes a lo mejor recuerdan, a lo mejor no. Es por este riesgo constante que las fábricas se encuentran fuera de las ciudades, pero el crecimiento desmedido de las mismas alcanza estas zonas industriales, poniendo en riesgo la población civil. La mayor parte de las fábricas que nosotros conocemos estaban fuera de las ciudades. El caso, por ejemplo, que ustedes conocen más ubicable, si han ido por la carretera, es Cepamisa, que es una papelera. La mayor parte de las fábricas estaban fuera de las ciudades, precisamente porque si explotaba la fábrica era más fácil o no ponía en riesgo a la población. Pero como las poblaciones crecen de forma tan desmedida, la mayor parte de las fábricas ya están dentro de las ciudades o están por estar cerca de las ciudades. El caso más concreto, muy antiguo, pero que se pone bien de ejemplo para los que hayan ido a Morelia y pasen por la harinera. La harinera está fuera de, de la ciudad. Ahora la harinera está en el centro. ¿Sí? Las harineras están justamente en el centro de Morelia. Así de grande crece la población. ¿Sí? Otra cosa que se genera riesgo en la población mexicana es la sobrepoblación. Que precisamente la gente esté expuesta a más contaminantes, lo que genera más enfermedades y epidemias. También esto es considerado un desastre antrópico, precisamente porque es creado por el hombre. Aquí les pongo las principales enfermedades de las zonas urbanas. La mayor parte de ustedes, en teoría, no están todavía cerca de estas enfermedades. No estamos, la mayor parte de ustedes pensaría que no tienen riesgo de sobrepeso o problemas de corazón, aunque algunos de ustedes posiblemente siguen teniendo, algunos a lo mejor tienen asma, etcétera. Pero precisamente el crecimiento de la población, la falta de movilidad, el estrés, lo que genera precisamente en México ha sido esto, precisamente. La gente no tiene el tiempo para comer adecuadamente y lo que genera es precisamente la obesidad,
sobrepeso y diabetes, sobre todo en las ciudades más grandes como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey. ¿Qué hace la población mexicana o qué hace el gobierno para prevenir desastres en México? En México se han desarrollado instituciones para la protección de la población frente a desastres como es la Protección Civil, Cruz Roja, que aunque la Cruz Roja es un sistema internacional, Bomberos, Servicio Sismológico Nacional, el Sistema Meteorológico Nacional y el Ejército Mexicano con los planes Defensa Nacional número 3. Ustedes habrán escuchado que cada vez que hay una inundación o un desastre, se dice que el ejército activó DN3. Son precisamente el ejército el encargado de hacer rescate. Pero uno de los principales que se dedica a esto es Protección Civil. Ujú. Protección Civil actúa como con rescatistas y paramédicos en caso de emergencia. ¿Sí? Los que se encargan, por ejemplo, de ayudar al rescate en un desastre como un choque o en una explosión o en algún incendio, normalmente son los que primero actúan, son Protección Civil. Protección Civil también tiene la obligación de enseñarle a la gente qué hacer en caso de desastres, pero también tiene la obligación de establecer los refugios en, en las comunidades. Por ahí alguien en las preguntas, en las respuestas a las preguntas me decía, es que no hay planes porque aquí estamos muy chiquitos y todo eso. En Capula, en los fraccionamientos, tienen protección civil, deben tenerla. Y protección civil les va a decir dónde tienen que ir, a dónde tienen que refugiarse y qué actividades o cómo tienen que desplazarse a ese lugar. Siempre debe tener por ahí protección civil algo a la mano en cuestión de eso. Si ustedes no saben dónde está la oficina de protección civil o dónde están las protección civil cercanas a su comunidad, sí es recomendable que pregunten porque ellos son los encargados precisamente en un caso de desastre y lo que se tiene que hacer. Cruz Roja funciona igual, pero es a nivel internacional. Cruz Roja funciona como cuando la cuestión es muy grave, son los encargados de entrar. Ellos son los que se encargan de entrar a las comunidades, a los países o a los lugares con mayor riesgo. ¿Sí? El Servicio Sismológico Nacional mantiene la vigilancia de los posibles terremotos y erupciones volcánicas. Han estado haciendo eso todo el tiempo. Y dado que en México los sismos son tan frecuentes, es una institución muy avanzada, muy al pendiente y pues que siempre está informando todos los días, incluyendo para aquellas personas que sepan usar cosas como redes sociales. Sismológico Nacional siempre tiene acceso a redes sociales porque es uno de sus principales métodos para avisar precisamente que hay sismos. De esa manera me enteré de que hubo uno en la noche. También es Meteorológico Nacional, pero con cosas relacionadas con el clima. ¿Sí? Ellos son los encargados de avisarte si viene un huracán o una tormenta tropical o si hay riesgo de inundaciones en una zona. ¿Sí? Son para su uso, pues precisamente tienen satélites o tienen diferentes sistemas de medición para que ustedes siempre estén pendientes de la información de esto. ¿Correcto? Bueno, eso en lo que se refiere precisamente a los cuestión de desastre, prevención de desastres, etcétera. ¿Sí? Vamos a dejar entonces el cuestionario. A que aquí les pregunto exactamente lo que hemos visto, que se debe que haya sismos, por qué desastres provocan los huracanes, qué desastres provocan las sequías, qué desastres provocan las crisis industriales y qué sistemas de protección tenemos, de defensa tenemos contra desastres en México. No mencioné rápidamente, no van a estar en la diapositiva, pero se los digo de una vez. Sistema de bomberos funciona en coordinación con Protección Civil. Ustedes saben qué hace bomberos, ustedes saben precisamente qué son los bomberos. Son los principales, las personas que atacan o que tratan de apagar incendios, pero también tienen funciones de rescatismo, sobre todo para zonas de difícil acceso. Y el ejército con el DN3,
que lo que hace el ejército pues básicamente está entrenado para la rescate, sobre todo en las zonas de mayor riesgo, en inundaciones fuertes, en desbordes de ríos, en sismos, etcétera. Hay algunas otras organizaciones para estatales o civiles, como es el caso de los topos. Los topos son los encargados o son los que están, digamos, preparados para la defensa, para el rescate después del sismo. Son los encargados de ese tipo de cuestiones. Seguramente ustedes habrán visto para el DN3 y para los topos gente que usa perros, y a lo mejor eso lo recordarán en las noticias, perros que están entrenados para olfatear las personas enterradas en los escombros después de los sismos, ¿correcto? Esos son parte de los sistemas de protección contra desastres en México. ¿Sale? No hice muchas preguntas, espero que haya quedado claro, yo espero que esto sea sencillo porque teníamos poco tiempo, pero pues ahí está.